hablaremos de algunas constelaciones míticas. ¿Saben ustedes que en tiempos prehistóricos el cielo era totalmente negro, como un manto negro, no había estrellas? Hasta que llegaron los griegos. Y a partir de una serie de sucesos, tomaron la costumbre de convertir en constelaciones a las personas que protagonizaban algún drama o algún hecho prodigioso. Memorable, claro. Y así, poco a poco, el cielo se fue llenando de estrellas y de constelaciones hasta presentar este aspecto abigarrado que presenta hoy, que es inevitable, dado los muchos años de historias y de dramas y de metamorfosis de personas que han pasado a ser estrellas. Así que contaremos algunas historias, ¿no? Digamos que el hecho de que distintos personajes terminaran convertidos en constelación no se debía siempre a un castigo, sino más bien a un premio y a veces a un salvataje. Ser constelación era algo bueno, o en todo caso pasabas a ocupar un sitio inexpugnable para cualquier perseguidor. A vos te persigue un tipo, te convertís en constelación, no te alcanzabas. Era como una embajada, de algún modo. También. Calisto, no Calixto, sino Calisto, que era una joven, era hija del rey Licaón. Se había consagrado a la virginidad, lamentablemente, y pasaba la vida, paradójicamente, en el monte. Cazando con un grupo de compañeras de la casta de Artemis. Ya se sabe que Artemis protegía la virginidad y la caza. Zeus la vio a esta chica Calisto y se enamoró. Como Calisto rehuía a los hombres, Zeus tomó la figura de la diosa Artemis. Qué vivo. Pero según parece, mantuvo ciertos atributos masculinos y de este modo consiguió amarla. Y Calisto quedó embarazada. Un día Artemis y sus compañeras decidieron bañarse en una fuente. Calisto se desnudó y su falta fue descubierta. Fue expulsada entonces del grupete de la diosa y al poco tiempo tuvo un hijo que fue Árcade. Artemis, la diosa, sostuvo su indignación y convirtió a Calisto en Osa. Cuando la amante de Zeus quedó convertida en Osa, el pequeño Árcade quedó bajo el cuidado de su abuelo materno, Licaón. No se lo van a dar una osa. Sí, claro. Mirá si se lo come. Un día, siendo ya hombre, Árcade encontró en una cacería a su madre en forma de osa. Sin saber que era su madre, ¿cómo iba a sospechar? Sí. Vio una osa y la persiguió. Le dio ternura, pero la persiguió. Sí. El animal se refugió en el templo de Zeus. Árcade entró tras la presa en el recinto sagrado. Pero una ley del país castigaba con la muerte a quien entrase así en el templo. Zeus se apiadó de su amante, de la osa, y de su hijo, Árcade, y para evitar que fuesen muertos, los transformó en constelaciones, para evitar que fuesen castigados por la ley, claro. Por la ley. Los transformó en constelaciones. Calisto entonces fue la osa mayor y Árcade la constelación del guardián, que en el cielo griego se ubicó a su lado, la osa y el guardián. Hubo también osa menor, que fue una tal Sinosura, una ninfa del Ida, del monte Ida, ¿no?, que crió a Zeus niño. Crono, Titán, siempre en guerra con Zeus, la persiguió y el dios, para salvarla, la hizo constelación y la puso de osa menor. Bueno, otro de estos episodios. Un momentito, que no me ha sido dado dar vuelta a esta hoja. Hablaremos de Demifonte. Era rey de la ciudad de Eleunte, en el Peloponeso tracio. Tracia es esa península al norte y a la derecha de Grecia, que parece una madre. Y que se caracteriza, pues, históricamente se caracterizaba por tener los mejores caballos del mundo conocido. Muy bien. Para terminar con una epidemia,
este muchacho de Mifonte, había recibido de un oráculo la orden de inmolar cada año una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Fue al oráculo: che, hay una epidemia bárbara. Dice: bueno, inmolate todos los años una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Entonces todos los años sacaba una a la suerte, pero nunca depositaba en la urna el papelito con el nombre de sus propias hijas. Ajá. Ah, qué piola. Democracia. Un día, uno de los nobles de la ciudad, llamado Mastucio, ¿qué hace Mastucio? Se negó a permitir que se sortearan a sus hijas si el rey no hacía lo mismo con la suya. Si no te sorteas las tuyas, bueno, ya entendés. Entonces de Mifonte, enojado, mató directamente a una hija de Mastucio sin sortearla. Dice: así que te haces el piola, mirá, esta va a dedo. Tiempo más tarde, Mastucio resolvió vengarse. Lo invitó al rey y a sus hijas a un sacrificio. Quiero decir, una ceremonia. Sí, claro. ¿No? Sí. Las muchachas llegaron incluso antes que el rey y Mastucio las mató. Mezcló, y fue más allá, mezcló su sangre con el vino de una copa, y cuando vino de Mifonte se lo ofreció. Dice: tome, de Mifonte. Poco después, de Mifonte supo la clase de brebaje que había ingerido y ordenó a sus soldados que mataran y arrojaran al mar a Mastucio, incluso con la copa fatal. Zeus, el príncipe de los dioses, se horrorizó ante aquellas muertes e hizo de la copa una constelación, en un acto de justicia que además se recuerda por lo perfectamente inútil. Extraordinario, ¿eh? Un crimen fatal, el tipo convierte la copa en constelación y todos están contentos. Estoy muy indignado con esta situación. No puede estar en todo, dijo, claro. Bueno, interesante y breve es la explicación mítica de la Vía Láctea, de la galaxia. De la nuestra. De la nuestra galaxia es la Vía Láctea. Y principalmente hay que decir que galaxia quiere decir algo en griego. Quiere decir Vía Láctea. Bueno, Zeus, como recuerdan a ustedes, había engendrado al héroe, a Heracles, a Hércules, con Alcmena en el curso de una larga noche prolongada por orden suya. Hizo que el sol dejara de salir durante 9 noches para poder atender bien a Alcmena. La mujer de Zeus, por supuesto, odiaba al producto de aquel prolongado amor, Heracles, porque era producto de una infidelidad de Zeus. Pero Zeus lo amaba y deseaba obtener para él la inmortalidad. Y una condición para obtener la inmortalidad era que su propia esposa lo amamantase. ¿Cómo hacer que esta mujer que odiaba al niño recién nacido lo amamantara? Se recurrió a un engaño. Hermes, el correveidile celestial, acercó al niño al pecho de la diosa mientras dormía. Y dale, le dijo. Pero de pronto se despertó y espantada arrojó al pequeño Heracles lejos de sí. La leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela. Nada menos que la Vía Láctea. Extraño. Ahí está, chorreando. Esta sí que es extraña. Erígone era una muchacha virgen, hija de un ateniense llamado Icario. Este hombre había dado hospitalidad a Dioniso, Dios, cuando el dios llegó a la tierra para llevar a los hombres
la vid y el vino. Nada menos. Nada menos. Dioniso se enamoró de Erígone, se unió a ella, y de esa unión nació nada menos que Estáfilo, el héroe. Ahora bien, por los encantos de su hija y por su hospitalidad, Dioniso obsequió a Icario un odre de vino y le ordenó que lo diese a probar a todos sus vecinos. Al compartirlo con algunos pastores, estos se emborracharon. Y como no eran muy duchos en cuestiones vitivinícolas, después de todo, la vid recién llegaba al mundo de los hombres, creyeron que Icario los había envenenado. Dice el tipo, sí. borracho, yo me envenenó. Entonces lo mataron a palos a Icario y abandonaron su cadáver. Su hija Erígone encontró el cuerpo insepulto y se ahorcó. Ahí está. En el árbol en cuyo pie yacía el cadáver. Encontró el cadáver y ahí dijo, bueno, ya que está al pie de este árbol, me ahorco en este. Y el dios Dioniso se vengó enviando a los atenienses una plaga extraña. Las doncellas de Atenas enloquecidas se ahorcaban. Así que hiciste ahorcar a Erígone. Bueno, no sé qué más decir. Bueno, todos consultaron al oráculo de Delfos y el oráculo respondió que el dios vengaba de esa forma el asesinato que había quedado impune y la trágica muerte de Erígone. Los pastores que se habían emborrachado por primera vez fueron ajusticiados. Terminada aquella plaga enloquecedora, Dioniso, que amaba a Erígone, transportó el cuerpo a los cielos y lo inmortalizó como constelación, y es la constelación de Virgo. Lindas las Pléyades, eran 7 hermanas que, divinizadas, fueron convertidas en estrellas, y su transformación había sido motivada por el pesar que experimentaron cuando su papá, Atlante, fue condenado por Zeus a sostener el cielo sobre sus hombros. Todas las Pléyades se habían unido a los dioses, excepto una, Mérope, que se había casado con Sísifo, que era un señor. Avergonzada de ello, es decir, por no haber conseguido un novio mayorengo, la estrella en la cual luego fue convertida es menos brillante que las otras de la constelación. También se dice en otros mitos, no en los griegos, que una de las Pléyades era la tapa del tanque de agua del cielo, y que la divinidad en vísperas del diluvio sacó esa estrella. Y la astronomía dice que allá por el 3er milenio antes de Cristo, una de las Pléyades se apagó, coincidiendo con la fecha del diluvio. Quiere decir que a partir de ahora, creo. Qué extraordinario, ¿eh? Bueno, ¿le han gustado estas? Son muy lindas realmente. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Yo antes no creía en estas cosas. Es curioso, Alejandro, porque si uno piensa en esto, nosotros vivimos en esto que llamamos Occidente, y de hecho estas constelaciones aparecieron en el cielo de Grecia, que mal que nos pese queda en otro hemisferio, a los efectos de creer. Pero de nuestro lado, acá en el sur, hay una historia de los pampas, de los indios pampas, que es muy reveladora. Dicen que Huelcubú o Hualichu, que es el nombre que lleva el malo, una vez descendió a la tierra para, en fin, hacer de las suyas, y que cuando un hombre bueno, de esos que basta que existan como para que el mal no triunfe entre los hombres, lo empezó a perseguir dándose cuenta de que era el mismísimo demonio. Primero, Hualichu, al verse perseguido, corrió como un hombre, pero lo estaba alcanzando el indio, entonces después corrió como una liebre, después corrió como un caballo, y después, cuando vio que el otro aún así lo estaba alcanzando, se convirtió en un ñandú. Y entonces, cuando ya estaba prácticamente entre las manos del cacique bueno, aceleró su velocidad
y subió hacia los cielos. Y la última huella que dejó, cualquiera ha visto la pata de un ñandú, son esas 4 estrellas que conforman la Cruz del Sur. ¿Quién diría? Digo que esos símbolos a veces se convierten, para la gente como usted, que empieza a creer cuando le explican que ese era el tapón del cielo, claro, se convierten justamente en aquello que nosotros no sabemos que nos va a pasar. La cruz fue para muchos indios la llegada de esa confrontación brutal que fue el encuentro de 2 civilizaciones, donde una siempre pierde. Pero decía también un amigo, que es Gonzalo Torrente Ballester, que las cosas en realidad dejan de ser mentira cuando uno cree en ellas, o empiezan a ser mentira cuando uno deja de creerlas. Es decir, solo son verdad aquellas cosas en las que uno cree. Del mismo modo, las estrellas que tienen estos orígenes diversos son las que permiten que, si uno cree en ese tipo de portentos, pueda pedir algún deseo. Y uno sabe que cuando uno está debajo de una estrella, when you wish upon a star, entonces todos los deseos se cumplen. Y ese es el nombre de la canción que escucharemos inmediatamente por nuestros amigos de Caverneros.